Me robaron 3 años de mi vida. Y lo peor es que fue alguien que me decía te extraño mientras lo hacía. Volví después de 3 años, con una maleta rota, una chamarra que ya no me quedaba, y una ilusión que todavía pesaba más que todo eso junto. Me bajé del autobús con la idea de que todo iba a estar bien, que el esfuerzo había valido la pena, que el negocio que habíamos construido desde lejos estaba creciendo, que por fin iba a ver lo que tanto soñamos. Cada semana le mandaba dinero, a veces poco, a veces todo lo que tenía. Le decía, esto es para la pintura, para el letrero, para que no te falte nada. Y ella me respondía con fotos, con promesas, con frases que sonaban a futuro. Era mi tía, la que me cuidó cuando era niño, la que me enseñó a cocinar arroz sin que se pegara, la que me decía que algún día íbamos a tener algo grande. Y yo le creí, porque era familia, porque nunca pensé que alguien tan cercano pudiera mentirme. Caminé hasta la casa, la misma de siempre, con las mismas grietas, con el mismo olor a humedad, pero esta vez con algo distinto, con silencio. Nadie salió a recibirme, nadie gritó mi nombre, solo el perro, que ya estaba viejo, me miró sin moverse. Entré, ella estaba en la cocina. Me sonrió, pero no fue una sonrisa completa, fue una de esas que se hacen con la boca, pero no con los ojos. Me abrazó, me dijo que estaba feliz de verme, que había pasado mucho tiempo, que las cosas no estaban tan bien como esperábamos. Ahí, en ese momento, algo se quebró, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si ya supiera que yo iba a entender, como si ya hubiera ensayado esa frase. Le pregunté por el local, me dijo que no estaba listo, que hubo problemas, que el dinero no alcanzó, que las cosas se complicaron. Yo no dije nada, solo la miré, y en ese silencio entendí que algo no cuadraba, que algo se había roto mucho antes de que yo llegara, y que nadie me lo había dicho. Me senté en la sala, ella me sirvió comida, yo la comí sin hambre, porque no era el estómago lo que me dolía, era la ilusión, era la confianza, era el tiempo que no iba a recuperar. Y ahí empezó todo, no con gritos, no con reclamos, sino con una cucharada de arroz frío, y una mirada que ya no sabía si era de culpa o de costumbre. No pregunté más, no insistí, no reclamé, porque en ese momento lo que más miedo me daba no era la respuesta, era confirmar que ya la sabía. Me quedé en la casa, la misma donde jugaba de niño, donde me escondía debajo de la mesa cuando llovía fuerte, donde ella me decía que algún día íbamos a tener algo nuestro, y ahora todo se sentía ajeno, frío, como si yo fuera un invitado. Pasaron los días, ella actuaba como si nada, me hablaba de cosas cotidianas, de vecinos, de recetas, de chismes, pero nunca del negocio, nunca del dinero, nunca de lo que habíamos planeado. Yo tampoco lo mencionaba, no por respeto, por miedo, porque si lo decía en voz alta, se volvía real, y yo todavía no estaba listo para aceptar que me había fallado. Revisé los mensajes, los depósitos, las fotos que me mandó, una imagen de un local con cortinas nuevas, otra con una caja registradora, otra con una pared pintada, pero algo no cuadraba. Las fotos eran genéricas, sin detalles, sin contexto, como si las hubiera sacado de internet. Le mandé más de 80 depósitos en 3 años, algunos de $500, otros de $2,000, a veces más, a veces todo lo que tenía, y cada vez que lo hacía, ella me decía, ya casi está listo, vas a ver que va a quedar hermoso, y yo me lo creía, porque necesitaba creerlo, porque allá donde vivía todo era trabajo, todo era frío, todo era soledad, y pensar en ese negocio me daba sentido, me daba esperanza, me hacía sentir que no estaba rompiéndome en vano. Pero ahora estaba aquí, y no había local, no había pintura, no había caja registradora, solo una casa vieja, una tía que evitaba mirarme a los ojos, y un silencio que se sentía como castigo. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté, ¿qué pasó con todo lo que mandé? Ella bajó la mirada, dijo, las cosas no salieron como esperábamos, y luego cambió de tema, como si esa frase fuera suficiente, como si 3 años de esfuerzo se pudieran enterrar con 7 palabras. Me fui al cuarto, me acosté sin apagar la luz, y ahí, mirando el techo, entendí algo que me dolió más que cualquier pérdida. No me había robado dinero, me había robado el derecho a ilusionarme, y eso no se recupera. No aguanté más, no por el dinero, por la forma en que me miraba, como si yo fuera el problema, como si mi incomodidad fuera
era una falta de gratitud. Una tarde, mientras lavaba los platos, le dije, necesito saber qué pasó con todo lo que mandé. Ella se quedó quieta, ni siquiera volteó, solo dijo, no fue suficiente. Me reí, no por burla, por incredulidad, porque esa frase, después de 3 años, sonaba como un insulto, como si yo no hubiera hecho lo suficiente, como si el esfuerzo no contara. Le pregunté si había usado el dinero para otra cosa. Me dijo que sí, que hubo momentos difíciles, que tuvo que pagar deudas, que ayudó a otros familiares, que todo se hizo con buena intención. Buena intención, esa frase que usan cuando quieren justificar lo injustificable, cuando quieren que el cariño tape el abuso, cuando quieren que el vínculo familiar sea excusa para no rendir cuentas. Le dije que me sentía traicionado, que no era solo el dinero, era la mentira, era el tiempo, era la ilusión que me sostuvo durante años. Ella se molestó, me dijo que yo no entendía lo que era vivir aquí, que allá todo es más fácil, que yo hablaba como si el dinero cayera del cielo. Ahí me rompí. Le dije que allá me partía el alma, que trabajaba jornadas dobles, que me perdí cumpleaños, navidades, abrazos, que cada dólar que mandé me costó horas de dolor de espalda, callos en las manos y noches sin dormir, y que mientras yo me rompía, ella me mandaba fotos falsas, mensajes llenos de promesas, mentiras disfrazadas de esperanza. Ella se quedó callada, no pidió perdón, no lloró, solo me dijo, ya estás aquí, ¿qué más quieres? Esa frase me dolió más que todo lo anterior, porque no era ignorancia, era indiferencia, como si mi dolor fuera un capricho, como si mi decepción fuera una exageración. Me fui al cuarto, cerré la puerta, y ahí, en la oscuridad, entendí que no iba a recibir lo que merecía, ni respuestas, ni disculpas, ni justicia, solo silencio, y una tía que, por más que me cuidó de niño, ya no era la misma, o tal vez nunca lo fue, y yo fui el que no quiso verlo. No volví a preguntarle nada, no porque ya supiera todo, sino porque entendí que no había nada más que decir. Lo que se tenía que explicar ya se había escondido, y lo que se tenía que reparar ya se había roto. Pasé los días encerrado en el cuarto, el mismo donde soñaba con tener algo mío, donde escribía ideas en libretas viejas, donde le decía a mi tía que algún día íbamos a tener un local con nuestro nombre. Y ahora, ese cuarto se sentía como una burla, como un museo de promesas que nunca se cumplieron. Revisé los recibos, los depósitos, las conversaciones. Cada ya casi está listo, dolía más que el anterior. Cada emoji de carita feliz se sentía como una bofetada. Cada te extraño como una mentira bien decorada. Pensé en todo lo que me perdí. Cumpleaños, navidades, el primer día de clases de mi hijo, el funeral de mi abuelo. Todo por estar allá, trabajando, creyendo que aquí alguien me estaba ayudando. Y no era solo el dinero, era el tiempo, era la energía, era el derecho a imaginar un futuro. Y ella lo usó, lo gastó, lo enterró. Una noche salí a caminar. Pasé por el terreno donde supuestamente iba a estar el local. Era un lote vacío, con maleza, con basura, con silencio. Me senté en una piedra, miré el cielo, y ahí por primera vez lloré. No por rabia, por duelo, porque entendí que no iba a recuperar nada. Ni el dinero, ni el vínculo, ni la versión de mí que creía que estaba construyendo algo con alguien más. Volví a casa. Ella estaba viendo televisión. Me miró. No dijo nada. Yo tampoco, porque ya no había nada que decir. Solo una distancia que no se mide en metros, se mide en decepción. Y ahí, en ese silencio, entendí que no todos los duelos son por muerte. Algunos son por traición. Y duelen igual, o peor, porque el cuerpo sigue ahí. Pero el vínculo ya no. No me fui de inmediato, no por falta de decisión, sino porque quería entender que parte de mí seguía esperando algo. Una disculpa, una explicación, una señal de que todo había sido un error. Pero no llegó. Pasaron los días, y ella seguía actuando como si nada, como si yo no estuviera ahí, como si no hubiera pasado nada. Me hablaba de cosas triviales, del clima, de la vecina, de una receta nueva,
pero nunca del negocio, nunca del dinero, nunca de mí. Y ahí entendí que no era ignorancia, era comodidad, porque aceptar lo que hizo implicaba asumir culpa, y ella no estaba dispuesta a hacerlo. Así que tomé una decisión, no por rabia, por dignidad, porque si me quedaba, me iba a romper más, y ya había perdido suficiente. Empaqué mis cosas, la misma maleta rota, la misma chamarra que ya no me quedaba, pero esta vez sin ilusión, solo con claridad. Le dejé una nota, no larga, no dramática, solo una frase. Gracias por enseñarme que no todo lo que parece familia lo es. Salí sin hacer ruido, sin despedirme, sin mirar atrás, porque a veces el cierre no se hace con palabras, se hace con distancia. Tomé el autobús, me senté junto a la ventana, y mientras el paisaje pasaba pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. Ya no tenía negocio, ni dinero, ni vínculo, pero tenía algo más valioso, la certeza de que no iba a volver a confiar ciegamente, la fuerza de haber sobrevivido a una traición sin romperme del todo, y la decisión de construir algo, sin depender de nadie. No lloré, no me quebré, solo respiré, como si por fin el aire volviera a entrar completo, como si el silencio que me dejó ya no doliera, solo enseñara. Y ahí, en ese asiento incómodo, entendí que a veces el acto más valiente no es quedarse, es irse, sin escándalo, sin venganza, solo con la convicción de que mereces algo mejor. No regresé, ni a la casa, ni a la conversación, ni a la versión de mí que todavía esperaba que ella se arrepintiera. Los primeros días fueron raros, no por la distancia, por el silencio, porque cuando uno se aleja de alguien que quiere, el cuerpo tarda en entender que ya no hay vuelta atrás. Me despertaba pensando en ella, en si estaría bien, en si me extrañaba, en si alguna vez pensó en devolverme algo, pero luego me acordaba de su mirada, de su frase ¿qué más quieres? Y el cariño se convertía en piedra. No le escribí, no le llamé, no pregunté por ella, porque entendí que no todos los vínculos se rompen con gritos, algunos se rompen con decepción, y eso no se repara. Volví a trabajar, ahorros desde cero, rutina desde cero, confianza desde cero, y cada vez que alguien me decía confía en tu gente, yo sonreía por fuera, pero por dentro algo se cerraba. No me volví desconfiado, me volví más cuidadoso, más lento para entregar, más rápido para detectar mentiras disfrazadas de cariño. Una noche soñé con el local, con el letrero, con la caja registradora, con ella sonriendo, y me desperté con lágrimas, no por nostalgia, por rabia, porque incluso en sueños, mi mente seguía construyendo lo que ella destruyó. Pensé en escribirle, en decirle que me dolía, que me costaba dormir, que me costaba confiar, pero no lo hice, porque entendí que no era mi responsabilidad cargar con su culpa, que no tenía que explicarle mi dolor, que no tenía que pedirle que entendiera lo que ella eligió ignorar. Así que lo escribí para mí, en libretas, en notas, en servilletas, y cada palabra era un ladrillo, no para reconstruir el negocio, para reconstruirme a mí, porque a veces el duelo no se hace con flores, se hace con silencio, con distancia, con decisiones que nadie aplaude, pero que te salvan. Y ahí, en ese proceso lento, entendí que no todos los vacíos se llenan, algunos se aceptan, y se camina con ellos, sin rencor, sin venganza, solo con la certeza de que mereces algo mejor. No volví a hablar de ella, ni con amigos, ni con familia, ni conmigo mismo, porque entendí que hay dolores que no se comparten, no por vergüenza, por respeto a lo que uno fue antes de romperse. Pasaron los meses, y cada vez que alguien me preguntaba por el negocio, yo decía que no se dio, nada más, sin detalles, sin nombres, porque aprendí que no todos merecen saber cómo te rompieron, algunos solo merecen tu silencio. Volví a ahorrar, volví a trabajar, volví a soñar, pero esta vez sin intermediarios, sin promesas ajenas, sin fotos falsas, y cada vez que pensaba en ella, no sentía odio, sentía vacío, como si fuera una historia que ya no me pertenecía, como si el cariño que alguna vez le tuve hubiera sido prestado, y ya lo había devuelto. No la bloqueé, no la insulté, no la expuse, porque entendí que la justicia emocional no siempre se hace en público, a veces se hace en silencio, en decisiones, en ausencias. Hoy tengo algo
algo mío, pequeño, real, construido con manos que ya no tiemblan, con confianza que ya no se regala, con amor que ya no se presta. Y si algún día ella pregunta por mí, que le digan que estoy bien, que estoy lejos, que estoy en paz, porque eso es lo que más le va a doler. Saber que no me destruyó, solo me enseñó. Y si tú estás leyendo esto, y te rompieron de una forma parecida, te dejo esto. No todos los que te fallan merecen tu odio. Algunos solo merecen que no los vuelvas a mirar, porque hay algo más fuerte que el rencor, la indiferencia. Y eso sí que no se perdona.